Reciban un cordial saludo nuevamente, familia de Dios. Comienza la comunicación en directo, la transmisión en directo, y es para nosotros, sus pastores Moisés y Yasmín Laguado, una alegría, un honor poder volver a llegar a sus hogares llevando la palabra de Dios, llevando el mensaje de salvación a cada uno de los lugares donde te encuentres en este momento, en tu sitio de trabajo, donde estés. Esperamos que sea Dios hablando a tu vida, hablando a tu corazón, que esta palabra pueda alimentarte y fortalecerte espiritualmente. Sigo insistiendo a toda la iglesia, a todo el que me escucha. Estamos viviendo tiempos difíciles con esta pandemia. En estos momentos aquí en Colombia, nuevamente el pico de la pandemia se ha subido, la situación está difícil, las clínicas y hospitales se quejan de tener casi al 100% ya las UCIs, toda la capacidad está casi a full, y pues lógicamente invitamos a toda la iglesia, invitamos a todas las personas a seguir las instrucciones y poder así minimizar ese riesgo que se está viviendo con esta pandemia. Seguimos en oración, seguimos clamando a Dios para que sea Él obrando en bendición, pero de igual manera nosotros como personas estamos llamados a la obediencia. Entonces, por favor, sigamos sujetos de alguna manera a cada una de las instrucciones, agarrados de la mano del Señor, confiando en que Él tiene el control de todo. Y bueno, hay una labor que usted y yo estamos llamados a hacer, y es la de predicar el evangelio, la de llevar el evangelio a toda criatura. Y si bien no podemos salir de casa, yo les sigo insistiendo a todos, no solamente a los líderes, a los servidores, no, a toda la iglesia, a todo el que escucha este mensaje de salvación. Estamos viviendo los últimos tiempos, y el mandato, la comisión que el Señor nos dejó es de llevar el evangelio a toda criatura. El no salir de casa no es una excusa para decir yo no lo puedo hacer porque es que como no puedo salir de casa, o el predicar del evangelio no es una excusa para usted no seguir instrucciones. Podemos hacerlo desde casa. Dale compartir a todos tus contactos de Facebook, de WhatsApp, de Instagram, y de esa manera usted puede llevar el evangelio también a toda criatura. Es una manera de usted poder participar en esa gran comisión que el Señor nos dejó de predicar el evangelio, es dándole compartir a cada prédica, a cada devocional, alabanzas. Comparta con sus amigos, comparta con sus contactos, comparta con sus vecinos, y de verdad de esa manera usted se une también. Algunos van a decir: a mí no me pase eso, a mí no me comparta eso. Bueno, algo otros lo van a sacar a usted de sus contactos, pero usted cumpla con el Señor, más que con los hombres, cumpla con el Señor y comparta el mensaje de salvación. Muchas gracias a todos los que se han unido a esta gran comisión. Muchas gracias. Dios bendiga a cada uno de los que están compartiendo las prédicas, los mensajes, los devocionales. Dios me los bendiga. Dice la palabra del Señor que Él no deja, de verdad, Él no es injusto. Él no deja de pagar a cada uno conforme a sus acciones. Entonces, seamos sensatos, creámosle al Señor, levantémonos en fe, compartamos el mensaje de salvación, y estoy seguro que cada uno de los que se esfuerzan por compartir los mensajes de salvación, Dios no los dejará sin recompensa. Entonces, dale compartir a cada link, dale compartir al mensaje de hoy. Comparta el link para que otros se puedan conectar en directo. Y de verdad yo sé que Dios está haciendo grandes cosas, no solamente aquí en la frontera con Venezuela, en Cúcuta, en Villa del Rosario, en norte de Santander, no, en toda Colombia, en toda Sudamérica, en Latinoamérica, en toda América y en el mundo. Las pruebas que estamos pasando, dice la palabra, no son solamente uno,
Todos alrededor del mundo estamos sufriendo pruebas, estamos sufriendo dificultades, pero de todo esto el Señor nos va a sacar más que vencedores. Entonces vamos a levantarnos en fe. Saludo a todos aquellos hermanos que nos están viendo en otras ciudades, en otros países. Dios me los bendiga. Un abrazo fraterno para todos. Y lógicamente de igual manera toda la iglesia, familia de Dios, los extraño, les envío un abrazo gigante a cada uno de ustedes y mantengámonos fieles y compartamos el mensaje de salvación a toda criatura. Vamos a mantenernos fieles en el Señor y por el contrario, vamos cada día a fortalecernos, cada día a agarrar nuevas fuerzas en el Señor. Es el Espíritu de Dios, el Espíritu Santo, el que cada día nos da nuevas fuerzas. Es el que cada día nos da más poder para poder llevar el Evangelio. Dice la palabra, y recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo. Y me seréis testigos en Jerusalén, en Judea, en Samaria y en fin, hasta los confines de la tierra. Entonces vamos a tomar esa palabra, vamos a pedirle al Espíritu Santo que nos revista de su fuerza, de su poder y vamos a comprometernos con el Señor a llevar el mensaje de salvación. Yo espero que ya a todos les haya llegado el link de la transmisión, que ya todos estén ahí listos con sus familias para oír, para alimentarse la palabra. Estoy seguro que la palabra de hoy es poderosa, te va a bendecir, te va a fortalecer. Entonces, ánimo y vamos a colocar este tiempo en las manos del Señor. Amado Dios y Padre Celestial, nos acercamos al trono de la gracia en el nombre poderoso de tu Hijo Jesucristo y bajo la preciosa unción de tu Santo Espíritu, Señor. Pedimos tu bendición, pedimos de tu gracia y de tu favor, Señor, que seas tú tomando el control de este tiempo, Señor, en mi vida. Permite que no sean mis palabras, sino las tuyas, que sea tu Santo Espíritu hablando a través de mi boca. Permíteme ser ese instrumento en tus manos y de igual manera, Señor, te pido de manera especial que sea tu Santo Espíritu ministrando en cada vida que está viendo, que está oyendo este mensaje, Señor, ministrando cada hogar, cada familia. Desde aquí, Señor, en tu santo nombre declaramos palabra de vida, de bendición, de salvación en cada hogar, Señor, en cada lugar donde se encuentre cada persona. Señor, toda enfermedad la echamos fuera en el nombre poderoso del Señor Jesucristo. Levantamos palabra de sanidad, Señor. Todo dolor de cabeza, Señor. Todo virus, Señor, del COVID-19. Toda enfermedad que estén sufriendo personas en este momento. En el nombre poderoso del Señor Jesucristo declaramos sanidad. Toda atadura, Señor, que no está dando paz ni tranquilidad en este momento a las personas, las declaramos libres en tu santo nombre, mi Señor Jesucristo. Sanas, libres, Señor. Declaramos bendición sobre las economías en el nombre del Señor Jesucristo y declaramos, Señor, que es tu Santo Espíritu el que obra llena de paz a cada uno en sus hogares para que puedan ver, Señor, oír, entender esta palabra y que los pueda alimentar, fortalecer, Señor. En tu santo nombre te lo pedimos en Cristo Jesús. Amén y amén. Es tiempo de retomar el camino. Ese es el título de la palabra de hoy. Es tiempo de retomar el camino. ¿Y qué es retomar? Dice el diccionario que es reanudar, volver a algo que estaba interrumpido. Volver a algo que estaba interrumpido. Y no se trata, o no les estoy diciendo que se regresen del camino, ¿sí? Dice por ahí un dicho, para atrás ni para coger impulso. No, o sea, no les estoy pidiendo, es retomar, volver a reanudar algo que se había interrumpido, que se había dejado a un lado. Quiero que vayamos al libro de Jeremías. Yo espero que tengan Biblia en mano. Si no, corre allá donde la tengas, toma la Biblia y vamos a buscar esta cita bíblica. Estoy seguro que el Señor va a bendecir, que el Señor va a hablar a sus corazones y que sea Dios permitiendo que hoy
al terminar esta charla seamos bendecidos en el Señor, que sea el Espíritu Santo ministrando, tocando, llenando, hablando, redarguyendo, bueno, en fin, que hoy terminen, mejor dicho, con nuevas fuerzas. Jeremías capítulo 7, el libro de Jeremías capítulo 7, se titula La religión falsa e inútil. Tal vez a algunos les va a parecer hoy fuerte la palabra, pero yo espero que el Espíritu Santo sea el que en cada uno hable, obre en cada uno y que de verdad podamos ser bendecidos. La religión falsa e inútil. Jeremías capítulo 7. Y vamos a leer por lo menos hasta el versículo 24. De ahí les queda el trabajo de seguir leyendo después en los devocionales que ustedes hacen en su casa, pero vamos a leer estos primeros 24 versículos, y yo sé que vamos a ser bendecidos en esta tarde. Esta es la palabra que vino a Jeremías de parte del Señor. ¿De parte de quién venía esta palabra? Del Señor, de Dios Todopoderoso. Estaba el Señor hablándole a Jeremías y diciéndole qué era lo que tenía que decirle al pueblo de Israel. Dice: párate a la entrada de la casa del Señor y desde allí proclama este mensaje. Escuchen la palabra del Señor todos ustedes, habitantes de Judá, que entran por estas puertas para adorar al Señor. Así dice el Señor Todopoderoso, el Dios de Israel: enmienden su conducta y sus acciones, si en verdad practican la justicia los unos con los otros. Si no oprimen al extranjero, ni al huérfano, ni a la viuda, si no derraman sangre inocente en este lugar, ni siguen a otros dioses para su propio mal, entonces los dejaré seguir viviendo en este país, en la tierra que di a sus antepasados para siempre. Pero ustedes confían en palabras engañosas que no tienen validez alguno. Roban, matan, cometen adulterio, juran en falso, queman incienso a Baal, siguen a otros dioses que jamás conocieron y vienen y se presentan ante mí en esta casa que lleva mi nombre y dicen estamos a salvo, para luego seguir cometiendo todas estas abominaciones. ¿Creen acaso que esta casa que lleva mi nombre es cueva de ladrones? Pero si yo mismo lo he visto, afirma el Señor. Si yo mismo lo he visto, afirma el Señor. A veces creemos que el Señor es ciego. Y no, dice el Señor, pero es que yo mismo lo he visto. Vayan ahora a mi santuario en Silo, donde al principio hice habitar mi nombre, y vean lo que hice con él por culpa de la maldad de mi pueblo Israel. Y ahora, puesto que ustedes han hecho todas estas cosas, afirma el Señor, y puesto que una y otra vez les he hablado y no me han querido escuchar, oído, y puesto que una y otra vez les he hablado y no me han querido escuchar, dice el Señor, y puesto que los he llamado y no me han respondido, lo mismo que hice con Silo, haré también con esta casa, que lleva mi nombre y en la que ustedes confían, y con el lugar que les di a ustedes y a sus antepasados. Los echaré de mi presencia, así como eché a todos sus hermanos, a toda la descendencia de Efraín. Pero en cuanto a ti, Jeremías, no intercedas por este pueblo, no me ruegues ni me supliques por ellos, no me insistas, porque no te escucharé. ¿Acaso no ves lo que hacen en las ciudades de Judá y en las calles de Jerusalén? Los niños juntan la leña
Los padres encienden el fuego y las mujeres hacen la masa para cocer tortas y ofrecérselas a la reina del cielo. Además, para ofenderme, derraman libaciones a otros dioses. Pero no es a mí al que ofenden, dice el Señor, pero no es a mí al que ofenden, afirma el Señor. Más bien se ofenden a sí mismo para su propia vergüenza. Por eso, así dice el Señor omnipotente, descargaré mi enojo y mi furor sobre este lugar, sobre los hombres y los animales, sobre los árboles del campo y los frutos de la tierra, y arderá mi enojo y no se apagará. Así dice el Señor Todopoderoso, el Dios de Israel. Junten sus holocaustos con sus sacrificios y cómanse la carne. En verdad, cuando yo saqué de Egipto a sus antepasados, no les dije nada ni les ordené nada acerca de holocaustos y sacrificios. Lo que sí les ordené fue lo siguiente, oído. Voy a volver a repetir. Versículo 22. En verdad, cuando yo saqué de Egipto a sus antepasados, oído, en verdad, cuando yo saqué de Egipto a sus antepasados, no les dije nada ni les ordené nada acerca de holocaustos y sacrificios. Lo que sí les ordené fue lo siguiente: obedézcanme, así yo seré su Dios y ustedes serán mi pueblo. En verdad, cuando yo saqué de Egipto a sus antepasados, no les dije nada ni les ordené nada acerca de holocaustos y sacrificios. Lo que sí les ordené fue lo siguiente: obedézcanme, así yo seré su Dios y ustedes serán mi pueblo. Condúzcanse conforme a todo lo que yo les ordene, a fin de que les vaya bien. Pero ellos no me obedecieron, ni me prestaron atención, sino que siguieron los consejos de su terco y malvado corazón. Fue así como, en vez de avanzar, retrocedieron. ¿Qué era lo único que estaba pidiendo el Señor? Obedézcanme. Así yo seré su Dios y ustedes serán mi pueblo. Pero dice la palabra, pero ellos no me obedecieron ni me prestaron atención, sino que siguieron los consejos de su terco y malvado corazón. Fue así como, en vez de avanzar, retrocedieron. En la palabra del jueves, que se llamó Posturas Cristianas, les hablaba de Jesucristo y de la iglesia, y como había una comparación de el novio y la novia, ¿cierto? Y de cómo cuando en un noviazgo de verdad hay amor, ¿cierto? Hacer compromisos serios de fidelidad, de obediencia, no es una carga, ¿cierto? Y lo mismo sucede con el cristianismo. Ser cristiano no debe ser una carga para nadie. Vuelvo y le repito, ser cristiano no debe ser una carga para nadie. Porque Dios no nos está prohibiendo para dañarnos. Dios nos está dando instrucciones para que llevemos una vida de bienestar, una vida de bendición. Lo que pasa es que desafortunadamente todo lo hicimos ver como simple pecado y pecado y pecado y no se haga, pero realmente nunca entendimos el por qué el Señor realmente lo que nos estaba dando eran unas instrucciones de vida, de bienestar, para vivir tranquilos y bendecidos. Dios lo que realmente quiere es bendecirnos. Siempre ha querido bendecirnos. Siempre, por su amor, lo que ha querido es que nosotros de verdad llevemos una vida de bien y podamos tener también al final vida eterna junto a Él. Dios no quiere simplemente regañarnos y atormentarnos. No, Dios nos quiere llevar es por un camino de bien. Eso es ser cristiano. Una vida de bendición, una vida de paz, una vida de tranquilidad. No es una vida de prohibiciones. Ser cristiano, vuelvo e insisto, nunca debe ser una carga para nadie, sino al contrario, es una vida de bendición. Ahora,
¿Por qué el título de la palabra de hoy? Precisamente porque es tiempo de retomar ese camino. Es tiempo de retomar ese camino. Ahora, ¿de qué no se trata el Evangelio de nuestro Señor Jesucristo? Vamos a empezar viendo un poquito de qué no es el Evangelio. ¿Qué es lo que no es el Evangelio? No nos alcanzaría el tiempo en esta tarde para hablar de lo que no es, pero voy a tratar de resumir un poquitico conforme a lo que se ha estado viviendo en la actualidad. Entonces, ¿qué no es el Evangelio de nuestro Señor Jesucristo? Vamos a empezar por algo sencillo, no se trata de vanas repeticiones. Y de pronto, muchos de ustedes están ahorita pensando, ¡ay, el pastor seguro está hablando, ¿cierto?, de la otra religión. No. Oído. Abramos nuestros oídos, nuestros ojos espirituales. Vamos a prestar atención a la palabra y estoy seguro que vamos a salir bendecidos en esta tarde. Así es que abróchense cinturones y vamos a ver a través de la palabra. Sé que son muchas citas bíblicas conocidas, pero de las cuales nosotros tenemos que prestar atención. Mateo capítulo 6, versículo 7. Ustedes se lo saben de memoria, estoy seguro, pero vamos a tratar de analizar un poquitico esto cuando yo le digo no se trata de vanas repeticiones, ¿cierto? Dice en Mateo capítulo 6, versículo 7, y al orar, no hablen solo por hablar como hacen los gentiles, porque ellos se imaginan que serán escuchados por sus muchas palabras. Quiero redondear la idea leyendo otras versiones. Dice la versión Reina Valera 1960, y orando no uséis vanas repeticiones como los gentiles, que piensan que por su palabrería serán oídos. Le voy a leer otra versión, Dios habla hoy. Y al orar no repitan ustedes palabras inútiles, como hacen los paganos, que se imaginan que cuanto más hablen, más caso les hará Dios. La traducción al lenguaje actual. Cuando ustedes oren, no usen muchas palabras, como hacen los que no conocen verdaderamente a Dios. Ellos creen que porque hablan mucho, Dios les va a hacer caso. Entonces, no se trata de repetir y de hablar mucho cuando uno ora, ¿cierto? En el pueblo cristiano, en el pueblo cristiano evangélico, no estoy hablando de la otra religión, estoy hablando del pueblo cristiano evangélico. ¿Qué pasó con las vanas repeticiones y la religiosidad? No, pastor, en nosotros sí no existe eso. Yo pregunto, ¿no estamos más preocupados por dogmas, por reglamentos, por la doctrina de la religión o de la denominación, que por la verdadera doctrina de nuestro Señor Jesucristo? Un ejemplo, así pequeñito. Nos enseñaron que para todo había que responder gloria a Dios. Y esto lo digo con mucho respeto. El Señor sabe que lo digo con mucho respeto. Por si alguno piensa que es que estoy faltando al respeto, no. Nos enseñaron que para todo era gloria a Dios. Aleluya, amén. Oh, santo, santo. Oh, bendecido y en victoria. Que simplemente a la larga se volvieron frases de cajón. ¿Y usted cómo está? Uy, bendecido y en victoria. Van a repeticiones. ¿Por qué dice eso? Porque a mí me dijeron que así había que decir. Pero está bendecido y en victoria. No, es que hay que declararlo por fe. Le dan un vaso de limonada. Uy, santo, santo, un vaso de limonada. Y terminamos haciendo frases de cajón, vanas repeticiones. Otros vivimos recitando parte de la Biblia. Y no es malo, ¿cierto? No es malo que nos aprendamos versículos de la Biblia, no, de ninguna manera, ¿cierto?
Pero como dice Santiago, y lo he repetido hasta el cansancio, Santiago dice que la bendición no está en decirla, la bendición está en practicarla. Si usted solamente repite, aleluya, gloria a Dios, santo, oh, bendecido y en victoria, pero su vida no ha sido transformada, usted sigue diciendo mentiras, usted sigue engañando, usted sigue haciendo cosas que le desagradan a Dios, eso no pasa de ser una simple, vana repetición. Y a veces creemos que por las muchas palabras entonces Dios sí me va a oír. No, no, eso no es la doctrina de nuestro Señor Jesucristo. Dios nos mandó, nos llamó a obedecer, así como leímos ahorita en Jeremías, ¿cierto? No quisimos obedecer, seguimos en nuestras tercas cosas. Estamos viviendo una época difícil, dura, donde no hay forma de hacer un servicio presencial. Entonces muchos de nosotros, la más fácil, es que estamos sufriendo persecución. ¿Cuál persecución? ¿Por qué no levantamos la mirada al cielo y entendemos a veces un poquitico lo que está sucediendo? Ejemplo, sigamos hablando un poquitico de lo que nosotros a veces repetimos. Un ejemplo, el Salmo 91. El Salmo 91 es de bendición, ¿cierto? No lo aprendimos de memoria. Siempre lo he dicho, porque es que también yo me lo aprendí de niño. El que habita al abrigo del Altísimo morará bajo la sombra del Todopoderoso. Diré yo al Señor, esperanza mía y castillo mío, mi Dios en quien confiaré. Tú me librarás del lazo del cazador y de la peste destructora. Con sus plumas me cubrirá y bajo de sus alas estaré seguro. Escudo y adarga es su verdad. Y puedo seguírselo repitiendo y diciendo. ¿Cuántos? Muchos se saben el Salmo 91. Otros abren sus Biblias en la casa ya en el Salmo 91. Ya estamos protegidos. Van a repeticiones. Algunos ni siquiera lo repiten, simplemente abren la Biblia y la ponen ahí en el Salmo 91. Ahora, la pregunta es, el Salmo 91 lo he dicho hasta el cansancio. Dice, comienza el que habita al abrigo del Altísimo. ¿Para quién es ese salmo? ¿Para quién? Para mí, pastor, lo tomo por fe. ¡No! Algunos van a decir, qué pastor. No, le estoy diciendo la verdad. Y yo sé que de pronto algunos van a cortar la transmisión y así ya no me gustó la palabra de qué pastor. Pero yo lo invito de verdad que no corte la transmisión. Sígame oyendo. Deme ese gusto. La palabra del Señor dice ahí, el que habita al abrigo del Altísimo. ¿Para quién es la palabra? Pues para el que habita al abrigo del Altísimo. La pregunta es, ¿habitamos de verdad bajo el abrigo del Altísimo, bajo su sombra? ¿Permanecemos bajo la sombra del Señor? Cada uno juzga. Pero ojalá y juzgue de manera sensata, porque algunos decimos, sí, yo permanezco bajo el abrigo del Altísimo. Dice mentiras, engaña a la esposa o engaña al esposo, ¿cierto? Hace negocios torcidos, viven del contrabando aquí en frontera. Pero eso sí, habitamos al abrigo del Altísimo. ¡Mentira! ¡Un engaño! Le voy a poner otro ejemplo, ¿cierto? El Salmo 23. ¿Quién no se lo sabe? El Señor es mi pastor. Hermoso. Lo he cantado muchísimas veces. Nada me faltará. ¿Cómo comienza diciendo? El Señor es mi pastor. De verdad el Señor es su pastor. ¿Qué hace un pastor? Lleva su bastoncito cuando una oveja se les quiere descarriar. Vení para acá, se me mantienen en el rebaño, ¿cierto?
Algunas veces tiene que andarles duro cuando quieren ser como ponerse muy brinconcitos. Pero de verdad el Señor es su pastor. Porque para usted decir que el Señor es su pastor es porque usted lo obedece. Nada me faltará, nada le faltará ¿a quién? Al que seguro está y considera que el Señor es su pastor. No se trata de usted. Usted puede repetir el Salmo 23 50,000 veces. Y ahí dice el Señor, no piensen que por sus vanas repeticiones, ¿cierto? No piensen que por hablar mucho, por eso el Señor los va a oír. Yo no les quiero hoy bajar la moral, no. Le estoy diciendo que es tiempo de retomar el camino. Todo el que está dispuesto a sujetarse a nuestro Señor Jesucristo y a aceptarlo como su pastor, entonces nada le va a faltar. Eso cambia las cosas. De eso se trata la doctrina de nuestro Señor Jesucristo. Pero como leímos ahí en Jeremías, el Señor les dijo, mire, dejen, abandonen todo eso, pero ustedes no quisieron oír. Y así como tal vez muchos van a oír esta palabra y dicen, pastores, las cosas no son así. Está en cada uno. Antes decíamos que no, eso con ir cada 8 días a la iglesia, con eso ya tengo ganado el cielo. No se trata, el cielo no se gana por ir cada 8 días al templo. Ahora ya no nos podemos reunir en un templo por ahora. ¿Qué vamos a hacer? Para los que decían que era que la salvación la tenían ganada porque iban cada 8 días al templo. Y yo sé que de pronto a veces nos parece un poco fuerte la palabra, pero yo vuelvo, insisto. Otro ejemplo, no sé cuánto me vaya a demorar hoy, espero que me tengan paciencia, ¿cierto? Pero otro ejemplo, si Dios es por nosotros, ¿quién contra nosotros? Y entonces lo repetimos y ya con eso nos creemos que estamos a salvo. Pero es que ahí en Romanos capítulo 8, ¿cierto? Donde se titula Más que Vencedores, Romanos capítulo 8, los dejo de tarea, no les voy a dar ni siquiera el versículo para que al menos intenten buscarlo después de que termine esta palabra. Romanos capítulo 8, ahí van a conseguir, ¿cierto? Dice, sabemos que los que aman a Dios, sabemos que los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan para bien. Entonces más adelante Pablo dice, si Dios es por nosotros, ¿quién contra nosotros? ¿Para quiénes? ¿Para quiénes? Para los que aman a Dios. ¿Qué es amar a Dios? Dijo el Señor, si ustedes me aman, obedecerán mis mandamientos. Volvemos a lo mismo. ¿Quién es su pastor? Cuando usted considera que Jesucristo es su pastor, nada te va a faltar. Pero cuando Jesucristo es su pastor, cuando usted está dispuesto a obedecerlo. Cuando se cumple esa palabra de que si Dios es por nosotros, ¿quién contra nosotros? Pues comienza esta cita bíblica diciéndole al apóstol Pablo, sabemos. Si usted no lo sabía, hoy lo está escuchando, ¿cierto? Entonces ahora sí puedo decirle, sabemos que los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan para bien. ¿A quiénes es que todas las cosas les ayudan para bien? A los que aman a Dios. ¿Cómo demostramos que amamos a Dios? Por obediencia. Otro que lo he repetido últimamente este año muchas veces, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Y eso hasta le cambiamos la voz y el tono. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. No me estoy burlando, estoy diciendo de vanas repeticiones. ¿Cuándo dijo el apóstol Pablo, todo lo puedo en Cristo que me fortalece? Lea los versículos anteriores. Y yo sé que si se sabe el versículo, se sabe la cita. Le voy a adelantar un poquito Filipenses, pero no le voy a decir más. Busque.
para que podamos leer un poquito. Pero el apóstol Pablo dijo, que aprendí a vivir en la abundancia y a vivir en la escasez, ¿cierto? A estar con hambre y a estar saciado, a tener para vestirme y a estar, mire, como cuando sufrió los naufragios y perdió todo, toda la maletica. Yo creo que ese pobre en medio de ese mar, de esas olas, hasta la ropa. Y entonces dijo el apóstol Pablo después, yo aprendí a estar con mucha ropa, con poca ropa, con mucha comida, con poca comida, a aguantar hambre, a estar saciado, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. ¿Estás dispuesto? ¿O eres de los que en este momento de pandemia está pasando situaciones difíciles y ya está renegando de la situación? Pues tenemos que aprender. Es tiempo de retomar el camino. Es tiempo, iglesia, de que retomemos el camino. Esto no se trata de vanas repeticiones. La doctrina, el evangelio de nuestro Señor Jesucristo no se trata de las muchas palabras y de vanas repeticiones. No se trata de eso. Se trata de obedecer a Dios, se trata de obediencia a la palabra. Si no tengo un verdadero arrepentimiento, si no recibí al Señor Jesucristo en mi corazón con un corazón contrito y humillado, si no quiero obedecer la palabra, todo lo que yo diga son vanas repeticiones. Todo. Porque todo parte de un verdadero arrepentimiento, todo parte de un corazón contrito y humillado, todo parte de verdad el deseo de obedecer la palabra del Señor. Y no basta con el deseo, hay que poner en práctica, porque dijo Santiago, y si no es como el que se mira en un espejo, se va y después se olvidó de cómo era. Entonces no se trata de vanas repeticiones. Ahora, otra, no se trata de modas u olas del momento, y de pronto ustedes me dirán, no, pastor, las modas son del mundo. No, las modas no son solo del mundo, las modas también se viven en el pueblo cristiano. Se puso de moda, todo era evangelismo. Y hay que traer al evangelista, y hay que traer al evangelista. Y mire, el evangelista fulano de tal, Dios lo está usando, hay que traerlo para acá. Y al evangelista, no salió otro evangelista de moda, y hay que traerlo para acá. Y al evangelista de moda hay que traerlo para acá. ¿Es malo eso? Pues no es malo. El problema es que se vuelve moda también en la iglesia. Así como se volvió moda, ¿cierto?, el ministerio profético, y todo se volvió profecía. Todo. ¿Es malo la profecía? No, es malo lo que lo convertimos nosotros mismos, el pueblo cristiano. Entonces, como a todo eso todo era profecía, ¿cierto?, nos alejamos de verdad de lo que era el Espíritu de Dios obrando, ¿cierto?, en ese ministerio profético. Y resulta que se levantó toda una generación de profetas. Todos eran profetas y todos profetizaban. Y yo profetizo, hermana, que usted se tiene que casar con fulano porque esa es la palabra profética que me da el Señor. Y yo profetizo, hermano, que su mujer está en la iglesia tal en otra ciudad y usted es con esa que se tiene que casar. Y hoy en día hay una cantidad de matrimonios destruidos, dañados, porque esa fue la palabra profética. Todo se volvió profecía. La ola de la prosperidad, y todo se volvió prosperidad. Y si usted no está bendecido y prosperado, entonces algún pecado oculto tiene. Porque usted no tiene plata, entonces usted es un pecador. Porque todo es prosperidad. Y si Dios está contigo, usted tiene que vivir en prosperidad. Y la ola del apostolado, y todo se volvió apostolitis aguda. Y todos apóstoles, y todos apóstoles. Y todos ya dejaron de ser pastores y ahora son apóstoles. ¿Olas? ¿Olas de qué? Del momento. Modas.
todo esto lo hemos venido de alguna manera achacando al Espíritu Santo. Entonces, toda esa cantidad de aberraciones que se cometieron en muchas partes, también se las vamos a achacar al Espíritu Santo. No, iglesia, nos alejamos del camino. Todo se volvió plata, todo se volvió dinero, todo se volvió tergiversado. Y vuelvo y pregunto, ¿y dónde quedó el Espíritu Santo y su obra? Adjunto a todas esas modas, a todas esas olas, ¿cierto? Llegaron las escuelas, institutos, seminarios para usted poder ser certificado. Entonces aparecieron las escuelas proféticas. Capacítese y certifíquese como profeta. Entonces, para usted ser profeta ya no era por el Espíritu Santo, sino era porque usted iba a una escuela y se capacitaba y se certificaba como profeta. ¿Y el Espíritu Santo? Vuelvo y pregunto. Escuelas apostólicas. ¿Usted se imagina en la época de los discípulos de nuestro Señor Jesucristo? ¿Usted se imagina en la época de Jeremías? Que Jeremías ni siquiera quería ser profeta. Él no quería. Pero si él no hablaba lo que Dios le decía, un fuego lo quemaba. Pero él no quería. Y el Señor entonces, vaya, certifíquese como profeta. Y el Jeremías, yo no quiero, Señor, yo no quiero ir a la escuela profética. Esto lo digo con mucho respeto. Con mucho respeto. Porque desafortunadamente de la iglesia, a medida que pasa el tiempo, sacamos el obrar del Espíritu Santo. Capacítese como profeta, capacítese como apóstol, capacítese como evangelista, capacítese en demonología, capacítese en sanidad y milagros. Capacítese, certificados. Muchachos, y lo digo con mucho respeto también, porque es que yo no quiero demeritar, quiero que me entiendan a dónde quiero llegar y que realmente es tiempo de retomar el camino. La iglesia tiene que retomar el camino. Pero muchachos hoy en día, simplemente porque fueron y se capacitaron a una escuela de esas, entonces ahora el apóstol fulano, el apóstol sutano, y el apóstol perencejo, y el apóstol, y el profeta, y el evangelista, y no quiero demeritar a nadie. El problema es que ya para usted ser apóstol, entonces tenía que ir a pagar en una escuela, para usted ser profeta tenía que ir y pagar en la escuela, para usted ser evangelista ir y pagar en una escuela para que lo certificaran. No estoy en contra de capacitarse, es necesario que nos capacitemos. Pero yo pregunto, ¿en qué parte del camino de la iglesia dejamos al Espíritu Santo? ¿En dónde? ¿En qué parte del camino creímos que podíamos tergiversar las posiciones, ¿cierto? Tergiversar lo que está escrito en la palabra. Y entonces ya el Espíritu Santo no es el que determina o decide, sino son las escuelas proféticas, las escuelas apostólicas, las escuelas evangelísticas, las escuelas de aquello, el seminario de aquello. Y si usted hace el seminario en demonología, entonces está capacitado para echar fuera demonios. O sea, ya no es entonces la presencia del Espíritu Santo, sino tener una certificación. ¿Dónde le quitamos? ¿En qué momento la iglesia le quitó el puesto de determinar o de decidir al Espíritu Santo? Y de pronto usted dirá, ¿pero de dónde saca eso? Pues de la palabra, y cada uno, y muchos, por no decir tal vez algunos no lo saben, pero muchos de los que me están oyendo lo saben perfectamente. Dice en 1 Corintios capítulo 12, versículos del 4 al 11, ahora bien hay diversos dones, pero un mismo Espíritu. Préstenme atención,
Muchos se lo saben, pero muchos no lo han oído también. Ahora bien, hay diversos dones, pero un mismo espíritu. Hay diversas maneras de servir, pero un mismo Señor. Hay diversas funciones. ¿En dónde? Pues en el cuerpo de Cristo. Pero un mismo Dios que hace todas las cosas en todos. A cada uno se le da una manifestación especial. A cada uno se le da una manifestación especial. No dice a unos se les da, no, a unos no, a todos, a cada uno de los miembros del cuerpo de Cristo se le da una manifestación especial. O sea que usted que me está viendo, usted que me está oyendo, usted tiene una manifestación especial, un don que el Espíritu Santo te dio. A unos, Dios les da por el Espíritu. ¿Por quién? Por el Espíritu. Palabra de sabiduría. A otros por el mismo Espíritu, palabra de conocimiento. A otros fe por medio del mismo Espíritu. A otros por ese mismo Espíritu dones para sanar enfermos. A otros, ¿cierto? Por ese mismo Espíritu poderes milagrosos. A otros profecía por el Espíritu Santo. A otros discernimiento de espíritus por el Espíritu Santo. A otros el de hablar en diversas lenguas por el Espíritu. A otros el interpretar lenguas. Y mire cómo cierra esta cita bíblica. Todo esto lo hace un mismo y único Espíritu, quien reparte a cada uno según Él lo determina. ¿Quién lo determina? El Espíritu Santo. Esto estoy canso de decírselo a la iglesia, pero quiero que por favor compartamos esta palabra. Es tiempo de retomar el camino, iglesia. Pero es que esa versión, le voy a leer la versión Reina Valera, dice, pero todas estas cosas las hace uno y el mismo Espíritu repartiendo a cada uno en particular como Él quiere. ¿Cómo es que reparte el Espíritu Santo? Como Él quiere. Otra versión, dando a cada persona lo que a él mejor le parece. ¿Quién? El Espíritu Santo. Otra versión. Y el que decide qué capacidad darle a cada uno. ¿Quién? El Espíritu Santo. Otra versión, palabra de Dios para todos. Todo esto lo hace un solo Espíritu y Él decide lo que le da a cada cual. ¿Quién? El Espíritu Santo. Escuelas de profecía, escuelas de sanidad, escuelas de apostolado, seminarios y seminarios y seminarios y seminario de demonología, pero el Espíritu Santo es el que da el don de discernimiento de espíritus. Y vuelvo e insisto, ¿quién es el que reparte? El Espíritu Santo. Es el Espíritu Santo el que reparte a cada uno como Él quiere. Pero hoy en día en la iglesia se le había prácticamente sacado. Usted quiere ser profeta, escuela de profeta. Usted quiere ser apóstol, escuela de apostólica. Usted quiere escuelas y pague, ¿sí? Y certifíquese. ¿Y en qué diferencia nos estábamos ya haciendo con el mundo? Ahora entonces se reconoce como apóstol, como profeta, como evangelista si está certificado en alguna de las escuelas autorizadas. Y pregunto, ¿y el Espíritu Santo qué? Eso no es. Es el Espíritu Santo el que reparte a cada uno. No se trata de competitividad tampoco. El Evangelio de nuestro Señor Jesucristo no se trata de competitividad. Denominaciones tras denominaciones evaluando a sus pastores por cifras. Por cifras. ¿Cuántos convertidos? ¿Cuánto de aquello? ¿Cuánto de lo otro? ¿Cuánto?
cuánto de diezmo, cuánto de ofrendas, cuántos convertidos, cuántos no sé qué, cuántos. Y no es que esté malo llevar el control, no, es que nos metimos igual que en el mundo de competitividad, porque hay que crecer y hay que crecer y hay que crecer, pero la palabra del Señor dice que uno riega, ¿cierto? Uno siembra, otro riega y el crecimiento lo da el Señor. Otros ministerios que viven más preocupados por llenar templos, llenar templos, llenar templos, llenar templos, y usted tiene que conseguir tanto, y usted tiene que conseguir tantos, y usted tiene que conseguir tanto, y es su obligación conseguir tantos, y números. ¿Es eso el ministerio de nuestro Señor Jesucristo? ¿Es eso el evangelio de nuestro Señor Jesucristo? Tampoco. Ahora yo pregunto, ¿permitió Dios que no nos congreguemos más en templos construidos por manos humanas? Para ver si de pronto nos empezábamos a preocupar un poco más por el verdadero templo, el que a Él le interesa. ¿Cuál templo? Porque no podemos olvidar que somos templo del Espíritu de Dios. Pero nosotros, los cristianos evangélicos, estamos más preocupados por llenar templos, por cifras, por escuelas apostólicas, por escuelas proféticas, por seminarios, bueno, le puedo seguir nombrando cosas. Convertimos a las iglesias en centros de entretención. Yo sé que de pronto muchos van a decir, mire hasta dónde se llegó, eso ya de pronto es parte de los últimos tiempos, mire ese pastor criticando a la iglesia. No estoy criticando a la iglesia, estoy pidiéndole a la iglesia que volvamos, que es tiempo de retomar el camino verdadero. Es tiempo, iglesia. Nosotros mismos convertimos a la iglesia del Señor, convertimos los templos en centros de entretención. Llenamos a la iglesia de seminarios, llenamos a la iglesia de cursos, llenamos escuelas de apostolado, escuelas proféticas, escuelas evangelísticas, el programa X, el programa Y, el programa Z, el programa que viene de Estados Unidos, el programa que viene de no sé dónde, el programa que viene de la iglesia fulana de tal. Las asociaciones de pastores se llenaron de programas, se llenaron de cosas. Las iglesias se llenaron, servicio de jóvenes, servicio de niños, servicio de damas, servicio de caballeros, servicio de profesionales, servicio de solteros, servicio de casadas, y puedo seguir haciendo la lista de servicios. Y entonces el Señor, ¿cierto?, el jefe del lugar tenía que ir al servicio de profesionales, al servicio de caballeros, al servicio de casados, el domingo ir con la clase y acompañar a la esposa al servicio de damas y de pronto esperarlo. El programa de entretención era o es titulares que a veces me dejaban impactado, pero no para bien, sino para mal. Ejemplo, en las iglesias usted veía los cupos limitados. Para un seminario, porque viene el evangelista tal, el fulano de tal, el perencejo, no sé qué, cupos limitados, aprovechen, 100,000, 40,000, 50,000, 200,000. ¿Qué diferencia a este tiempo tenemos cuando el Señor tuvo que sacar un poco de gente de la iglesia a látigo? Convertimos a las iglesias, a los templos en centros de entretención, todo por un precio, sin contar seminarios para empresarios. Aproveche los puestos de adelante para que tenga más oportunidad en la puja de las subastas. Y de pronto muchos me dirán, ¿cuál puja de subastas? Sí, claro, porque es que el conferencista mostraba
y entonces en una subasta por quién se quedaba con esos proyectos que, entre comillas, muy respetuosamente lo digo, Dios había mostrado. Yo doy 500, yo doy 1.000.000, yo doy 2 millones, yo doy unas pujas de subastas. Dios. Y después nos preguntamos por qué Dios permitió que los templos se cerraran. Todavía la iglesia se pregunta y le achacamos al enemigo la causa y le achacamos a una cantidad de cosas y achacamos que es por persecución a la iglesia, cuando subastas supuestamente hasta de proyectos se vendían en iglesias. Cuando la palabra del Señor dice que al justo Dios le dirige sus pasos, y entonces el que no tenía plata no tenía oportunidad de entrar en una puja de un proyecto de bendición que daba el Señor. Y todavía, iglesia, preguntamos por qué. Todavía preguntamos por qué Dios permitió que los templos físicos construidos por manos humanas se cerraran. Iglesia, todavía no hemos entendido. Y no digo esto para dañar la iglesia cristiana, todo lo contrario, lo digo con todo el amor para que entendamos, ¿cierto? Y podamos de verdad en este tiempo retomar el camino verdadero. Ese camino, ¿cierto? De ese evangelio sencillo que el Señor nos dejó. Aún no hemos entendido. Es hora de hacer un alto en el camino. Vamos al libro de Lamentaciones capítulo 3. Lamentaciones capítulo 3 versículo 37. Lamentaciones capítulo 3 versículo 37 al 42. Dice la palabra del Señor así: ¿quién puede anunciar algo y hacerlo realidad sin que el Señor dé la orden? Voy a volver a leer ese versículo. ¿Quién puede anunciar algo y hacerlo realidad sin que el Señor dé la orden? ¿No es acaso por mandato del Altísimo que acontece lo bueno y lo malo? ¿Por qué habría de quejarse en vida quien es castigado por sus pecados? Hagamos un examen de conciencia y volvamos al camino del Señor. Hagamos un examen ¿de qué? De conciencia. Y volvamos al camino del Señor. Es tiempo, iglesia, de volver al camino de nuestro Dios. Hagamos un examen de conciencia y volvamos al camino del Señor. Elevemos al Señor de los cielos nuestro corazón y nuestras manos. Hemos pecado, hemos sido rebeldes y tú no has querido perdonarnos. Dejemos hasta ahí. Es tiempo. No hay nada que suceda sin que el Señor lo permita. ¿Por qué el Señor permitió que los templos pararan los servicios? Y a veces, cuando yo empiezo a hacer como una recapitulación de todo lo que está pasando, ¿cierto? No quiero entrar en decir Dios me mostró, pero en estos días he venido viendo como película todo lo que les estoy hablando hoy. Es como una película que el Señor me muestra. Gente con diplomas de profetas, de apóstoles, de cantidad de cosas, certificados, pero lejos del Espíritu Santo, lejos del corazón de Dios. Aún expertos supuestamente en liberación y en demonología, que no quiero ni siquiera, me da vergüenza decirlo en un medio de estos, todo lo que se vio y se vivió en iglesias, gente supuestamente expulsando demonios.
Pero es vergonzoso decir en este medio y que quede grabado lo que muchos hicieron. Y que sea libre y expulsando demonios por tal lado y por aquel lado, y tiene que salir por este lado y tiene que salir por otro lado. Dios, aberrante lo que llegó a pasar con todo eso. ¿Por qué? Porque el Espíritu de Dios no estaba ahí. Si vemos, ejemplo, al Señor ministrando liberación, ni siquiera gritaba, sal fuera. Los demonios tenían que irse. Hoy en día inclusive vemos una rebeldía disfrazada de espiritualidad. Frases como es que tenemos que hacer los servicios a escondidas porque nos están persiguiendo. Eso es persecución. Es que no podemos descuidar el rebaño. Hay que salir a evangelizar como sea. Es que tenemos que obedecer a Dios antes que a los hombres. Y todo eso solo para justificar que no queremos obedecer, que no queremos sujetarnos. Eso de la pandemia es una mentira, pero las UCI están casi llenas. Y yo vuelvo e insisto, ¿qué fue lo que el Señor nos mandó a hacer? Mateo 28, 18 dice, Jesús se acercó entonces a ellos y les dijo, se me ha dado toda autoridad en el cielo y en la tierra, por tanto, vayan y hagan discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándolos a obedecer todo lo que les he mandado. ¿Qué fue lo que el Señor nos mandó? A que predicáramos, a que todo el que se arrepintiéramos, todo el que lo recibiera en el corazón, lo bautizáramos y lo enseñáramos a obedecer la palabra. Y entonces el Espíritu Santo a cada uno, en cada iglesia, en cada congregación, pues pondrá, ¿cierto? En cada ministerio colocará profetas, colocará evangelistas, ¿cierto? Colocará gente con dones de sanidad, colocará gente con discernimiento de espíritu. Es el cuerpo de Cristo y el Espíritu Santo reparte a cada uno como a Él le place. Pero nosotros preferimos convertirlo en algo difícil. Eso sencillo que el Señor nos mandó a hacer, preferimos complicarlo. Un ejemplo, escuchaba a un pastor, porque uno mira, por decir, la cita bíblica en el libro de los Hechos, ¿cierto? Felipe y el etíope, un ejemplo. Y el Espíritu llevó a Felipe a ese camino y iba el etíope, ¿cierto? El funcionario de la reina Candace, y estaba leyendo al profeta Isaías, ¿y quién me puede explicar eso? Y le dijo Felipe, ¿usted entiende? Pero ¿cómo lo voy a entender si nadie me lo explica? Y lo subió, le explicó qué era, le explicó el Evangelio, ¿cierto? Porque estaba leyendo Isaías 53, aunque eso no estaba dividido en capítulos, ahora fue que lo dividimos. Como cordero fue llevado al matadero, ¿cierto? ¿Cómo voy a entender? Y le explicó el Evangelio, vieron agua, algo impide que yo pueda ser bautizado, no, se bajaron y lo bautizaron. ¿Cómo fue eso? Sencillo, en el Señor. No, nosotros convertimos el bautismo en cursos de 15 días, 20 días, 3 meses, 6 meses, 9 años, 1 año, 3 años, dependiendo de la doctrina, dependiendo de la denominación, meses, y si usted no completa, pues no se puede bautizar. El Señor hizo algo sencillo, nosotros lo complicamos. Otros dicen, es que yo no puedo bautizar porque ahí el Señor dijo que había que enseñarles a obedecer, y si yo veo que esa persona no quiere obedecer, no la bautizo. El que crea y sea bautizado será salvo. El que no crea será condenado. Enséñeles a obedecer.
¿Cuánto tiempo nuestros padres nos enseñaron a obedecer? Toda una crianza. Entonces yo limito hasta que no vea a una persona que obedece la palabra, no la bautizo. Porque ahí dice que enseñándoles a obedecer. Es un proceso. El arrepentimiento es una. La decisión de seguir al Señor es uno. Tendríamos que tener una memoria, conectarla a la persona y resetearle toda la información en 1, en 2 minutos o en 30 minutos. ¿Cierto? Para allá. Pero el proceso de obediencia el Señor nos lo va mostrando. Pero no, yo lo complico. ¿Usted se imagina donde Felipe le hubiera dicho a este etíope, no, mire, esto, de ahora en adelante tenés que venirse hasta Jerusalén cada 8 días al curso de bautismo y en 1 año miramos a ver si yo lo bautizo? Pero nosotros lo complicamos. Y hoy nos preguntamos por qué el Señor permitió que los templos físicos se cerraran. Algunos no queremos, no aceptamos que hemos venido cometiendo errores, que hemos venido tergiversando la palabra. Y mire, déjenme decirles algo, yo no estoy criticando, yo no estoy dañando doctrinas. Mire, estoy seguro que más de uno lo hace, por no decir que todos lo hacen con el afán de servir a Dios como debe ser. Estoy seguro que cada pastor y cada siervo lo hace de corazón, porque cree que es la mejor manera. Estoy seguro que cada uno quiere mandar a sus ministros o a sus siervos o a sus líderes a que hagan un curso de profeta o eso porque quieren hacerlo mejor. No lo dudo. Pero ¿dónde está el Espíritu de Dios? Los ojos y los oídos espirituales se han cerrado prácticamente. Cuando el Señor lo que me dijo es enseñen a obedecer la palabra, enseñe a obedecer mi palabra, enseñe a obedecer mi palabra. Y la palabra del Señor dice que robar es malo, que las mentiras son malos. Pero a veces con tal de que una persona haya ido al curso o con tal de que una persona cante bonita y tenerla en la alabanza, no importa lo que haga. Y todavía preguntamos por qué el Señor permitió que se cerraran los templos. Y no importa, yo paso por encima de la ley y hago los servicios a escondidas porque es que yo sí amo a Dios. Amar a Dios es obedecer la palabra. Y dice la palabra del Señor que si nosotros cumplimos la palabra, no hay ley contra eso. Pero si yo estoy transgrediendo la ley, la humana, algo está funcionando mal. ¿De verdad estamos sufriendo persecución en nuestro país? ¿O estamos justificando nuestro accionar detrás de persecución? Porque somos buenos para justificarnos en vez de dejar que Jesucristo nos justifique. Iglesia, es tiempo de retomar el camino, al camino sencillo del Evangelio, a un verdadero arrepentimiento, a un corazón contrito y humillado y a un corazón dispuesto de verdad a obedecer al Señor. Es tiempo. A ese Evangelio sencillo, ahí desde casa donde estás. Siempre lo he dicho, puedes compartir el mensaje. Ahí desde casa puedes compartir el mensaje. Ahí desde casa también puedes leer la palabra. Ahí desde casa. Dijo el Señor ahí en Jeremías, en la primera cita que leímos, lo que sí les ordené fue lo siguiente: obedézcanme. Obedézcanme, así yo seré su Dios y ustedes serán mi pueblo. ¿Y qué fue lo que le dijo el Señor a los discípulos? Vayan por todo el mundo, prediquen el Evangelio a toda criatura, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándolos a obedecer mi palabra. Y fue lo mismo que el Señor le dijo a Jeremías, a través de Jeremías. Lo que les ordené fue, obedézcanme.
Pero hoy estamos más preocupados por obedecer la doctrina. No estoy diciendo que desobedezcan la doctrina, pero entonces usted tiene que hacer esto, usted tiene que hacer aquello, usted tiene que... Y la obediencia a la palabra, ahí miramos a ver. Es tiempo, iglesia, es tiempo de retomar el camino. ¿Cuál camino? El verdadero camino del Evangelio de nuestro Señor Jesucristo. Así de sencillo. Obediencia a la palabra. ¿Es malo capacitarse en seminarios? No. ¿Es malo capacitarse en institutos bíblicos? No. Pero hemos llenado a la iglesia con tantos compromisos que prácticamente los cristianos ya no les queda tiempo para estar con los hijos. El esposo ya no le queda tiempo para estar con la esposa. Vuelvo y le repito. Todos los días hay servicios, todos los días hay servicios en la iglesia, todos los días hay servicios en la iglesia, todos los días hay que estar en la iglesia, todos los días, pero realmente de obediencia a la palabra, muy poco. Es tiempo, por favor, es tiempo de volver a retomar el camino del Evangelio de nuestro Señor Jesucristo. Amado Dios y Padre Celestial, nos acercamos al trono de la gracia en el nombre poderoso de mi Señor Jesucristo y bajo la preciosa unción de tu Santo Espíritu. A ti rendimos, oh Dios, la honra y la gloria. A ti rendimos, Señor, todo poder y majestad. Padre, yo te pido que sea tu Santo Espíritu el que hable a la iglesia, el que ministre la iglesia. No importa la denominación. Lo que importa es que tú estés ahí, que sea tu Santo Espíritu ministrando, hablando, Señor, y que podamos retomar el camino de ese evangelio sencillo y práctico que tú nos dejaste. Que de verdad tomemos conciencia, Señor, de obedecer tu palabra, de obedecerte a ti. Que entendamos, Señor, lo sencillo que eres tú, Señor, para bendecir y para abrir puertas de bendición. Alabamos tu nombre, Señor, glorificamos tu nombre. Que podamos reaccionar y entender, Señor, que convertimos templos e iglesias en comercio, Señor. Derrama de tu Santo Espíritu, Señor, y abre ojos y oídos espirituales, Señor, a la iglesia. Que sea tu gracia y tu favor derramándose sobre cada uno, sobre cada pastor, sobre cada líder, sobre cada ministro, Señor. Y que volvamos a abrirle las puertas de nuestro corazón y de nuestra vida a tu Santo Espíritu. Y sabemos que eso llega a través de la obediencia a ti, Señor. A ti rendimos la honra y la gloria, el poder y la majestad, Señor. Que sea la bendición tuya en cada uno, bendición de Padre, de Hijo y de Espíritu Santo, Señor. Gracias por todo, mi Rey. Gracias por todo, mi Señor. Y Señor, declaramos palabra de sanidad, de vida y de bendición sobre cada uno, sobre cada hogar. Honra y gloria, poder y majestad sean a ti por los siglos de los siglos. Amén y amén. Quiero invitarlos a que para el próximo domingo, prepare su Santa Cena. El tiempo corre, el tiempo vuela, que hace que estábamos celebrando Santa Cena. Ya nuevamente el próximo domingo hay Santa Cena y vuelvo, insisto, eso es una señal más de que estamos viviendo los últimos tiempos. Porque por causa de los justos, de mis justos, dice una versión, los tiempos serán acortados. Entonces, prepárate con tu familia para el próximo domingo, la Santa Cena. Y no se olviden el jueves a las 7 de la noche, estar pendientes de las transmisiones. Dios me los bendiga, Dios me los guarde, salude a cada uno en su familia, déles un abrazo y
Bendiciones para todos. Si Dios lo permite, nos vemos el jueves 7 de la noche.